Anoche yo miraba la primera lectura de esta mañana del segundo libro de Samuel, que es realmente ya la última lectura propia del Adviento. Y decía, ¿por qué la gente que armaron el leccionario en la congregación que se encarga de formar los textos litúrgicos habrán escogido esta lectura del segundo libro de Samuel? Y mirando el texto dije, creo que viene por aquí la cosa. Siempre hablamos de la Navidad como la fiesta de la humildad de Dios. En las preces a Dios que escribe Francisco de Asís, una de ellas dice, Dios es humilde. Se nos olvida que Dios es humilde. Y la Navidad nos recuerda que Dios es humilde, que Dios, el creador del universo y del cosmos, se hace pequeño y entra en nuestra historia, en la carne humana. Y dije, este texto tiene que ver con una llamada de Dios a David a la humildad, poniendo a David en su sitio. David quiere construirle un templo a Dios. Y llama a Natán y le dice, yo vivo en un palacio de cedro y la tienda, el arca de la alianza está todavía bajo una tienda de campaña. ¿Cómo yo voy a vivir en una casa de cedro cuando el Señor está bajo una tienda de campaña? Y entonces empieza a soñar con el templo que eventualmente a través de los siglos terminaría en la monstruosidad de templo que era en la época de Jesús. Ese primer templo de David no se parecía nada a aquel. Seguía siendo un templo muy sencillo, pero era un templo. Y Dios, el Dios de Israel, tenía que tener un templo. Y esa misma noche dice el texto que el Señor le habla a Natán y le dice, ve y dile a mi siervo David que el Señor le manda a decir esto. ¿Piensas que vas a ser tú el que me construya una casa a mí para que yo habite en ella? Yo, David, te saqué a ti del rebaño y te puse y te saqué de andar tras las ovejas para que fueras el jefe de mi pueblo Israel. Yo estaré contigo en todo lo que emprendas, acabaré con tus enemigos y te haré tan famoso como los hombres más famosos de la tierra. ¿Qué es lo que le está diciendo Dios a David? Que no pretenda, que no pretenda que él le puede hacer algo a Dios. No hay templo que le pueda hacer David a Dios, por muy agradecido que esté David a Dios. En el cristianismo, a Dios ya no se le encuentra en un templo. Eso es muy propio del judaísmo. En el cristianismo, a Dios se le encuentra en Cristo. Y Cristo es el nuevo templo. Cuando Cristo Jesús se enfrenta al templo de Jerusalén, dice el texto que la gente admiraba las lámparas, los ornamentos, el oro, toda aquella cosa. Él le dice a los que están por allí, esto yo lo tumbo en 3 días. Y en 3 días lo levanto. ¿Se recuerdan? Y la gente le dice, pero si esto llevó 40 años a hacerlo. Y el texto del Evangelio dice, no entendían que Jesús hablaba de su propio cuerpo, que Él es el templo donde habita la plenitud de Dios. Estamos a las puertas de la Navidad y por unas cuantas semanas estaremos en el espíritu navideño. No dura mucho, ya para mitad de enero entramos otra vez en el tiempo ordinario. Pero en estos días de Navidad, en estas semanas de Navidad, los invito y me invito yo a que de vez en cuando dejemos que Dios nos haga la pregunta con un poco de sarcasmo que se la hace a David, también a nosotros. Y que tú y yo escuchemos en el corazón, sobre todo cuando tengamos las ínfulas, uy, qué bien, qué maravilla soy, mira lo que he hecho, papá. Escuchar la pregunta de Dios, ¿piensas que vas a ser tú? ¿Piensas que vas a ser tú el que o la que me? Y llenen el renglón en blanco.
y escuchar la voz de Dios que te dice a ti y a mí, acuérdate que siempre soy yo. Así que hoy empezamos a hacernos la pregunta, escuchar a Dios que te dice a ti y a mí al oído, oye, ¿piensas que eres tú el que vas a llenar el renglón en blanco? A ver qué pasa. ¿Me siguen? Y que Dios nos pone en nuestro sitio. Termino con esto que me pasó ayer. Hay una religiosa que yo acompaño en su camino espiritual, cuando ella me debería acompañar a mí, porque la mujer tiene 96 años, y tiene la cabeza más clara que la mía, pero el cuerpito ya está empezando a cancanear, ¿no? Y estaba ayer un poco quejosa de que está perdiendo el oído. Tiene 96 años. Le digo, hermana, hace rato que usted debería estar sorda. Y todavía oye con 96 años. Y me dice ella, es que me estaba acordando cuando yo era novicia. Imagínense usted, y tiene 96 años, que había en noviciado, cuando se reunían en el grupo a lo que se llamaba el recreo, que había una monja, una novicia que decía que qué cosa era ser santo, qué cosa era la santidad. Y dice que ella se recuerda que una dijo, la santidad es dejarse hacer por Dios. Y que esa le dijo, eso es muy fácil. Y entonces la maestra novicia le dijo, sí, inténtalo. Déjate hacer por Dios. Y ella me decía ayer eso, porque está llegando ya a una etapa en su vida, bastante tardía, que está empezando a tener que aceptar que otros hagan por ella. Y le está costando mucho trabajo. Y se acordó de aquella conversación, de la novicia que dijo, la santidad es dejarse hacer por Dios. No es fácil, porque dejarse hacer por Dios es entregar la libertad y entregar el control a Dios. Hoy Dios le dice a David y nos dice a nosotros a las puertas de la Navidad, ¿piensas que siempre vas a tener el control? Pues déjame decirte, soy yo. Y nos pone en nuestro lugar rapidito, un lugar de mucha humildad y de mucha pobreza de espíritu. Así que le damos gracias a Dios por este Adviento que termina y le damos gracias a Dios porque a la puerta de la Navidad nos recuerda que siempre es Dios. ¿Piensas que eres tú? No, soy yo, nos dice el Señor.